La 4T frente a una oposición sin rumbo. Al comentar el informe de Andrés Manuel López Obrador en la tribuna de San Lázaro, las oposiciones se mostraron sin rumbo, sumidas en la queja más puntual y el desconcierto sobre el tiempo que vive el país. No hubo propuesta. La senadora Beatriz Paredes del PRI y el diputado Javier Azuara del PAN han presentado un listado de preocupaciones y desacuerdos con aspectos concretos de la acción del gobierno, mas no fueron capaces de ofrecer atisbos de un programa ni siquiera de acciones legislativas para enfrentar grandes problemas nacionales. Al acometer la crítica de algunos aspectos de la nueva política del gobierno, aunque sin analizar cada asunto, Beatriz Paredes se preguntaba qué hacer, cómo resistir, cómo responder, pero nunca contestó a sus propias interrogantes. Por su lado, el vocero de Acción Nacional aportó también una dosis de preguntas sobre sus propias conclusiones, pero sin hacer análisis ni proponer algo. ¿Cómo explicarles a los mexicanos que sus libertades y esperanzas se están desvaneciendo poco a poco? Interrogó al Congreso de la Unión. Pero como la pregunta era un simple recurso para hacer una aseveración sin argumentos, dejó la respuesta quizá para otra ocasión. El método de la pregunta sin respuesta opera en esa clase de discursos como medio para afirmar que algo está mal, pero sin tener que analizar la realidad que se pretende someter a crítica. Según el PAN, hoy la patria sufre las mieles del poder absoluto. El diputado panista no solo se ahorró la presentación de los motivos de su dicho, sino que tampoco ofreció la más simple definición del concepto de poder absoluto. La doble derrota política, la del partido gobernante PRI y la de aquel que estaba casi seguro de que volvería al poder PAN, ha conducido infortunadamente a una desorientación de ambos. El mayor problema que tienen esos partidos es que aún juntos no podrían controlar el poder legislativo, como lo hicieron durante varios lustros. Su acción política se ha reducido así a la queja, el lamento y la diatriba. Ninguno de los dos partidos puede plantear abiertamente que se aplique la política de los sexenios que van de Carlos Salinas a Enrique Peña Nieto, pasando por la interrupción política, pero no programática, de Vicente Fox y Felipe Calderón. En realidad, la derrota ha sido sufrida por los portadores políticos del programa neoliberal. Proponer otra vez el neoliberalismo es difícil, aunque no imposible. Para ello se recurre a exigir que todo se conserve porque es institucional y producto del devenir nacional. Se dice que está bien combatir la corrupción, pero se alerta que eso, como parte del discurso justificante del gobierno, puede concluir en la demolición de las instituciones, según Paredes. Es así como el PRI exige que no se toquen estructuras administrativas y empleos del gobierno anterior, no obstante lo lento que ha sido López Obrador en la tarea de renovar el aparato del Estado. El cambio político de hoy no es como fue aquella interrupción panista entre los años 2006 y 2012, sino que busca la ruptura del viejo régimen, luego del fracaso del neoliberalismo y la crisis del Estado corrupto. Lo que discuten los opositores son cosas como la forma de entregar el subsidio a las estancias infantiles para hijos de trabajadoras no asalariadas, pero directamente, sin desviar fondos hacia negocios con frecuencia inescrupulosos. También recuerdan asuntos definitivamente resueltos como la cancelación de la obra de Texcoco, el fabuloso aeropuerto que iba a ser, o el proyecto de construir una refinería, como la que alguna vez fue ordenada por Felipe Calderón, pero no pasó de la inútil compra del terreno a costa del estado de Hidalgo y el levantamiento de la barda perimetral. No es posible hoy discutir con las oposiciones sobre el cambio de rumbo económico, social y político del país porque ellas no quieren tocar ese tema. La discusión entre partidos está ubicada, por desgracia, en el método de las pedradas, las quejas puntuales y las injurias. Estamos defendiendo la agonizante libertad que nos queda, ha dicho muy convencido el portavoz panista. Las oposiciones tardarán en la mejor de las situaciones posibles en proponer un programa congruente con los intereses e ideas de ellos mismos. La nueva fuerza gobernante, por su parte, debe mejorar su forma de interlocución social si quiere que se discuta su proyecto y, en consecuencia, se robustezca y mejore. El soliloquio actual se está agotando, por lo cual hay que promover una amplia comunicación en la que tome parte todo el gobierno y los legisladores. Si la oposición no puede discutir temas de fondo, entonces hay que hacerlo con las organizaciones sociales y la academia. Es verdad que se requieren respuestas puntuales a los partidos de oposición, pero sería un error limitarse a ellas porque la sola discusión en ese terreno impide las explicaciones de los temas de gran calado y del sentido de los cambios que se están realizando y de los que se pretende llevar a cabo. Hay que abrir el debate. El país no va a poder resistir un prolongado vacío de discusiones políticas porque vive un proceso de cambio.
cuyas realizaciones tienen que ser ubicadas en el terreno de la controversia como una necesaria vía para ser comprendidas por todos. Tómese un acuerdo en principio. Es imposible que el líder de la 4T, Andrés Manuel, se haga cargo de explicar, argumentar y replicar personalmente sobre todo. Informó Mr. Político. Nos vemos el siguiente video.